Hola, buenas noches. Hoy, este, estamos esperando a que se conecte el doctor Juan Pablo, que se conecte más gente. Eh, no sé si algunos de ustedes ya conocen Sexy Nights, si han estado aquí, pero ahorita hablamos hoy vamos a hablar sobre sexo anal. Tengo algunas preguntas que a mí me enviaron, hay otras preguntas que le mandaron al doctor Juan Pablo, así es que hoy vamos a platicar sobre todos estos temas y vamos a hablar desde la parte médica qué implica y cómo funciona el tema del sexo anal. Entonces, ahorita que nada más que se conecte el doctor Juan Pablo y listo para que podamos empezar. Cuéntenme desde dónde van a ver este live. Recuerden que todas sus preguntas las que me mandaron van a ser de forma anónima. Si hay tiempo de que hagamos preguntas durante el live, con todo gusto las hacemos. A ver, me sale que no se puede unir, así es que vamos a intentarlo de nuevo. Ay, esto de los lives a veces es medio complicado, pero no pasa nada, ahorita lo logramos. Saludos hasta Aguascalientes. ¿De dónde más nos están viendo? ¿De dónde más van a ver este live? Hola, buenas noches, Francisco. Este es un tema muy controversial porque sigue siendo tabú, el sexo anal sigue siendo tabú, entonces creo que es importante que lo hablemos y que hablemos de lo que eso significa, qué implica y cómo es la manera correcta de hacerlo para preservar nuestra salud y disfrutar al máximo. Hola, Saltillo, saludos hasta Mexicali. Hola, hola. A ver si ya se va a poder conectar. No se puede unir. No sé si puedas tú mandarme la invitación. Hola, saludos a Zona Esmeralda. Hola, Michelle, buenas noches. Juan Pablo, no sé si puedes mandarme tú la invitación o lo termino y lo vuelvo a hacer. Ay, no sé por qué se me pone complicado Instagram para hacer el live. Aceptar. Es correcto. Hola, Hola, hola. hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Moni? Bien, gracias. Ya por fin se logró. Qué gusto que estés aquí. Ya, pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos ya. Me costó un poquito trabajo entrar, pero ya se pudo la solicitud y bueno, aquí muy contento de estar aquí ya. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues bueno, para quienes no me conocen, me presento. Yo soy Mónica Sarazúa, soy psicóloga y sexóloga. Y el último martes de cada mes invito a algún especialista sobre temas de sexualidad o temas de salud mental para que hablemos en lo que yo le llamo Sexy Nights. Y esta vez nuestro invitado es el doctor Juan Pablo Benítez. Es un coloproctólogo buenísimo que está en Los Cabos y nos va a platicar sobre el sexo anal. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Efectivamente, yo soy cirujano gastrointestinal, soy también coloproctólogo. Estamos acá en Los Cabos, específicamente en San José del Cabo. Y bueno, pues la idea creo que de este live es poder resolver muchas dudas, tabúes y mitos que existe alrededor de pues la práctica sexual anal, ¿no? Sí, la verdad es que sigue siendo un tema tabú, a pesar de que es parte de nuestro cuerpo y es parte de nuestra sexualidad. Empieza desde decir sexo anal, se convierte en algo así terrorífico y se le dice de un millón de formas que ni siquiera es la correcta, empezando porque ni siquiera podemos expresarlo con palabras. Así es, se juntan dos palabras prohibidas, que es sexo y ano, porque, o sea, ya ni siquiera tienes que hablar de sexo. El paciente, hablar del ano, o sea, venir a la consulta y decir la palabra ano, le cuesta mucho trabajo, ¿no? Como, pues, todavía una palabra que existe como con mucho mito, cuando es una palabra, pues, normal, ¿no? Como si dijeras ojo, boca, nariz, pues también es normal decir ano. Ahora, si le agregas aparte el prefijo sexo, bueno, pues se vuelve todavía más tabú, ¿no?
Sí, claro, se convierte en algo terrorífico. ¿Y cómo se te ocurre decir algo tan terrible cuando en realidad pues es algo completamente normal? Así es. Oye, a ver, cuéntanos, ¿por qué el sexo anal es tan placentero tanto en el cuerpo femenino como en el cuerpo masculino? Bueno, mira, el primero que nada, siempre hay que, cuando hablamos de placer, hay que Ujú. entender que existe un placer físico, o sea, que se puede medir y que se puede, sobre todo, entender por contacto o por estimulación de ciertas terminaciones nerviosas, pero también hay un placer que no requiere un contacto, ¿no? Un ejemplo, tú puedes sentir placer al oler una comida, ¿no? Y recordar una comida que te gusta, o inclusive puedes sentir placer al recordar una memoria de que hayas tenido. Entonces, el sexo anal, y no solamente el sexo anal, muchas de las prácticas sexuales envuelve una parte de, eh, pues, de estar haciendo algo prohibido, algo que nos da algo, un placer extra, ¿no? La práctica sexual normal como tal, pues ya de por sí nos genera una sensación siempre de que estamos haciendo algo, pues que no se puede hacer hasta cierta edad, que representa que se tiene que hacer con una persona, pues en específico, bajo ciertas reglas. Y ahora, como lo que decíamos, si le agregamos aparte la cuestión anal, que por mucho tiempo ha estado estigmatizada o ha estado relacionada con cierto pues público, o bueno, no público, más cierta parte de la población también mal hecho. Entonces eso le agrega también a mucha gente pues mayor quizás erotismo, mayor sensación de placer de que pudieran estar haciendo algo también prohibido o algo fuera de lo convencional, ¿no? Entonces, este placer se lleva por estas dos partes, por esta parte prohibida y por esta parte también de la estimulación que sí existe obviamente en el sexo anal, tanto en la mujer como en el hombre, porque también a veces se cree que solamente el hombre puede disfrutar del sexo anal cuando también eso es falso, ¿no? La mujer también puede, puede tener mucho placer al tener sexo anal y no solamente psicológico, sino también físico, ¿no? Ujú. Sí, porque en realidad no está, el placer en el sexo no está nada más hacia un cuerpo o hacia un género. El placer en el sexo anal es lo mismo, o sea, cualquier cuerpo puede sentir placer por esta práctica sexual. Así es correcto, ¿no? Y sí, eh, digamos, finalmente el sexo anal donde se produce sí está en un área donde hay muchas terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces siempre les digo a los pacientes, no solamente lo relacionado al sexo anal, es un área que todo se siente mucho, no solamente el placer, el dolor, la comezón. Entonces es un área muy, muy sensible, muy sensitiva, tanto en hombres como en mujeres. Ahora, sí, obviamente, hombres y mujeres comparten, bueno, más bien difieren de ciertas pues estructuras anatómicas que sí hace que puede ser que la sensibilidad o la sensación sea distinta, ¿no? Ok, ¿qué diferencia dirías, bueno, nos puedes platicar que tiene el cuerpo femenino con el cuerpo masculino para disfrutar más o menos o de diferente forma el sexo anal? Pues mira, la gran diferencia es que obviamente el hombre tiene la próstata, ¿no? Seguramente han escuchado, ¿no? Que existe como el punto G, ¿no? Del hombre, bueno, así como la mujer lo tiene en el clítoris, el hombre lo tiene en el ano. Y sí, efectivamente, realmente no se le llama, de hecho, ni siquiera punto G masculino. El nombre, pues, que se le ha adoptado es el punto P. Y esto Ujú. va en relación porque lo que realmente se estimula es la próstata. La próstata tiene también mucha sensibilidad y parte del plexo hipogástrico es el que se puede estimular, obviamente, al tener contacto, fricción y estimularla. E inclusive, pues, se puede llegar a tener un orgasmo o una eyaculación al estar estimulando obviamente o estimulando esta área que es, digamos, la parte posterior de la próstata, ¿no? La parte anterior del recto, la que está en contacto con esta parte, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia, ¿no? En cuanto a la anatomía, ¿no? Pues obviamente las mujeres no tienen próstata. Ahora, entonces tú dirías, ¿y entonces por qué la mujer, pues sí puede sentir placer si no tiene próstata? Bueno, porque obviamente, como lo decimos, no solamente hay terminaciones nerviosas en la próstata, desde la piel perianal hay mucha sensibilidad, el conducto anal también tiene mucha sensibilidad,
Y también la relación que existe entre el recto y la pared posterior de la vagina es muy delgadita, estamos hablando de apenas 1 o 2 centímetros. Ok. Entonces, obviamente, al estar estimulando el recto, pues, digamos, de forma contigua, por fricción, también se estimula parte o una cara, ¿no? de la pared vaginal, ¿no? Ok, entonces, irrelevante de si somos hombres o somos mujeres, está esta parte de disfrute por todas las terminaciones nerviosas y lo que me decías de la próstata o la parte de estimular una zona de la vagina. Es correcto, sí. Entonces, ¿qué hay, por ejemplo, en cuanto a la parte médica de si soy hombre y disfruto del sexo anal o se me antoja probarlo, quiere decir que soy gay? Pues no, eso es algo que ya debemos de desterrar de nuestras cabezas así completamente. O sea, el sexo anal no es solamente, como lo platicaba, de un segmento de la población, es para que lo practique quien quiera, ¿no? Tanto, obviamente, comunidad gay, LGTB, toda esa comunidad, tanto personas heterosexuales, personas con su esposa. O sea, realmente no debería de estar segmentada hacia un cierto parte de la población, ¿no? Así como se hacen otras prácticas como el sexo oral, no sé, inclusive otras prácticas que no involucran ni siquiera una penetración, pues el sexo anal es una carta más en la baraja para disfrutar de nuestra sexualidad. Y como todo, obviamente, el sexo y todas las prácticas, pues sí, eso sí también, pues hay reglas, ¿no? Y hay riesgos, también hay ciertas medidas de precaución que debemos de tomar en esta práctica, como las hay otras, pero en esta que estamos hablando, pues sí también se tiene que hacer. Pero no, retomando a la pregunta que me hacías en un inicio, el que tú tengas una sensibilidad o sientas placer en el ano no te hace ni homosexual ni deberías de plantearte tus preferencias sexuales. De hecho, pues yo tengo muchos pacientes que en una pareja, en una relación heterosexual, la mujer estimula a su esposo, ¿no? O a su pareja a nivel anal y pues no hay, en ningún momento queda duda, ¿no? Si el esposo tiene ahí alguna otra preferencia, ¿no? Es simplemente al contrario, poder abrir esta sexualidad a todas las variantes y todas este, pues sí, las cartas que nos da la baraja, ¿no? Del sexo. Sí, claro, y es que es algo que quería dejar súper claro porque a final de cuentas es bien importante hablar de ello porque hay gente que dice, es que tengo ganas de experimentar, pero ¿qué va a pensar mi esposa? ¿O qué va a pensar tal persona? O tal vez estoy haciéndolo mal y tal vez en realidad soy gay porque se me antoja. Pero no tiene nada que ver con preferencia sexual, sino con que simplemente tenemos un cuerpo que se estimula y pues disfrutamos y como puedes disfrutar del estímulo en la parte anal, como se puede disfrutar de una caricia, como se puede disfrutar de una caricia en los brazos, en cualquier otro lado. Entonces es bien importante que quería dejar claro, quitar este mito y esta desinformación de que nada más es para cierto grupo de la población. Sí, totalmente, ¿no? Eso sí tiene que ir cambiando y pues de los que nos están escuchando y que justo lo que dices, ¿no? En algún momento se han sentido conflictuados porque se les antoja probarlo o porque lo probaron una vez y les gustó, no habla realmente en ningún momento de sus preferencias. Las preferencias van más en otro sentido y que obviamente pues se liberen, ¿no? De esta presión y disfruten de su sexualidad pues, a lo ancho, ¿no? Pero siempre obviamente con responsabilidad, ¿no? Claro, y por ejemplo, hablando de responsabilidad y lo que decías hace ratito sobre tener ciertas precauciones, ¿qué precauciones nos recomiendas? Por ejemplo, vamos a empezar con higiene, porque eso es algo que da como mucho miedo y es como, ay, no, es que seguramente va a pasar algo súper asqueroso o tengo que hacerme unas lavativas súper profundas. O sea, ¿qué nos recomiendas en cuanto a higiene? En cuanto a higiene, bueno, sí es importante, obviamente, pues el recto está lleno de bacterias. El recto, su función principal es, pues, almacenar prácticamente la popó para poderla evacuar, ¿no? Nos avisa el recto cuando ya está lleno de que hay que ir a hacer popó. Entonces, primero que nada, se sonaría bueno, hasta tonto decirlo, pero sí es importante siempre antes de un contacto sexual ir a vaciar, ¿no? Ir al baño
e intentar vaciar el recto. Ahora, hay gente que además de eso, para tener una sensación mayor de limpieza, puede utilizar enemas, ¿no? No es completamente necesario, pero en caso de que se realicen, se sugiere únicamente utilizarlos con agua, simplemente para lavar. Tú no vas no buscas una antisepsia, no buscas matar las bacterias que están en el recto. El recto va a seguir teniendo bacterias y realmente son bacterias que usualmente en condiciones normales no generan mayor infección, pero sí buscas que al menos no haya trozos o pedazos sólidos grandes que obviamente puedan hacer que esto se vea un poco más grotesco o incómodo, ¿no? Entonces, hay gente que puede verse con la ayuda de ciertos enemas, que son realmente enemas cortos, me refiero a no profundos, pues, que lo único que vamos a buscar es limpiar de restos sólidos o mayores o grandes, pues, el ámpula rectal, ¿no? Okay. Ya enemas más profundos, lavados de colon y todo eso, no son necesarios y todo lo contrario, están contraindicados, ¿no? También, obviamente, pues es importante siempre el uso de que estos enemas, pues, sean con agua, evitar utilizar sustancias jabonosas o químicas que puedan irritar el recto, puedan inclusive erosionarlo y generar que si es previo a un contacto sexual sea más propenso a lastimarse, a sangrar o a irritarse, ¿no? Entonces la recomendación es vaciar el recto, quizás poner algún enema, ¿ok? Y posteriormente, bueno, tener el contacto sexual, que también siempre, no importa si es tu pareja, si lo conoces de toda la vida, si es tu esposa de 18,000 años, siempre se debe de utilizar un método de barrera, ¿no? En este caso, obviamente, pues el preservativo. Okay. Digo de barrera porque, pues, no solamente en el sexo anal hablamos de la penetración, pues, con un pene, sino también pudiera ser el sexo oral anal, ¿no? Entonces, Okay. inclusive ahí se sugiere siempre utilizar un método de barrera, porque obviamente, como te explicaba, a pesar de que la vemos, no vamos a generar una antisepsia, ¿no? No va a quedar estéril el recto, entonces va a haber muchas bacterias que sí obviamente nos pueden contagiar. Sí, porque hay mucha gente que cree que si entre más cosas le ponga para limpiarme y le voy a echar cualquier cantidad de limpiadores y cosas así, va a ser mejor porque ya no me voy a encontrar con ninguna bacteria. Es muy importante dejar claro esto de sí hay bacterias y sí necesitamos un método de protección que, o sea, pues obviamente ahí no nos vamos a embarazar, pero necesitamos la protección de barrera y necesitamos para el sexo oral anal. Correcto, sí, siempre. Ok, a ver, una de las preguntas que me llegaron en estos días cuando di la opción de la cajita fue, cuando estás en pareja sin protección, ¿disminuyen las posibilidades de infecciones? Sí, sí, sí disminuyen obviamente porque uno entendería que si es tu pareja y ya la conoces o ya lo conoces, eh, uno pensaría que ya sabe que es una persona sana, que no es promiscua, que tiene ciertos, pues, cuidados, ¿no? Entonces, obviamente, sí disminuye mucho. Hay más incidencia de infecciones cuando existe la promiscuidad o cuando obviamente tenemos contacto sexual con gente que no conocemos tanto sus antecedentes como sus prácticas sexuales, ¿no? Entonces, sí, obviamente sí disminuye, pero no las evita, digamos. No es una regla que porque sea mi esposa o mi pareja o mi de toda la vida o de mucho tiempo no vaya a haber infecciones, porque como lo platicamos, el recto como tal y esta parte intestinal, pues tiene muchas bacterias y uno se puede contagiar de infecciones pues normales, ¿no? Así como también lo puede haber en el sexo vaginal o en el sexo oral, pues te puedes contagiar inclusive aunque tengas un contacto con tu pareja de siempre, infección, eso siempre va a haber un riesgo, se va a disminuir siempre y cuando obviamente lo hagamos con gente que conocemos, todas sus prácticas, antecedentes y sobre todo quizás que tenga algún historial médico en donde sepamos que está libre de ciertas enfermedades, ¿no? Ok, por ejemplo, ¿qué recomendarías para este historial médico? ¿Qué tipo de pruebas podemos hacer? Pues yo recomendaría un perfil de VIH, obviamente, un panel viral de hepatitis y quizás un BDRL para descartar sífilis.
Hay obviamente más pruebas, pero yo creo que con esas tres, sería más que suficiente. Hay otras, obviamente, por ejemplo, la infección más frecuente, pues hablamos ahorita que esa sí es una verdadera pandemia, que es el virus del papiloma humano. Ujú. Como tal, hay una prueba que nos diga si tienes virus del papiloma, hay unas que nos dicen si hay ciertos serotipos, pero pues el problema con este virus es que gran parte de la población puede ser portadora sin saber que tiene la infección y pues por eso hay tanto contagio, ¿no? Ujú. Entonces, pues como tal, generalmente no se hacen pruebas a la gente del VPH, pero de las otras sí, ¿no? Lo que es VIH, hepatitis virales, pues, y VRL que nos descarta o nos confirma sífilis, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya tomaron, espero que hayan tomado nota de qué tipo de pruebas tenemos que hacer. Otra, si se tienen hemorroides, ¿qué tan conveniente es seguir practicándolo? Bueno, aquí hay como truco en la pregunta, ¿no? Sí se tienen Ajá, hemorroides. Todos tenemos hemorroides, tú tienes hemorroides, Moni, yo tengo hemorroides, todos tenemos hemorroides. Entonces, tener hemorroides primero hay que saber que no es una enfermedad. Ahora, es distinto ok, tener hemorroides que tener enfermedad hemorroidaria. ok, Ahora, dentro de la enfermedad hemorroidaria, pues hay diferentes enfermedades que tienen las hemorroides y que obviamente puede que sea más incómodo tener sexo anal cuando están enfermas. ¿Qué hablamos de enfermedad hemorroidaria? Pues principalmente prolapso, que se salgan fuera del ano o que sangren. ok. Estamos hablando de contacto sexual anal, pues va a haber una fricción que puede contribuir a que haya más sangrado o quizás más erosión de los paquetes hemorroidarios y obviamente eso sí puede dar incomodidad o en paciente, una persona que sangra de forma frecuente de las hemorroides, pues sí, una práctica sexual puede exacerbar este sangrado, ¿no? Entonces, sí, la recomendación es que ante alguna crisis aguda de enfermedad hemorroidaria, pues no se haga en ese periodo, ¿no? Pero sí es importante también entender, porque también es una pregunta que a mí me hacen, el sexo anal como tal no genera enfermedad hemorroidaria. ¿Me explico? O sea, Ok, no te va a dar, es que a mí me salieron hemorroides porque tuve sexo anal. No, falso. ok. El sexo anal no es una causa de enfermedad hemorroidaria, pero sí lo puede quizás agudizar cuando uno tiene una crisis. Ok, ok, perfecto. Entonces es súper bueno saber esto, que la diferencia entre hemorroides, enfermedad hemorroidaria y que realmente esto, o sea, el sexo anal no te lo provoca, sino igual y puede agudizártelo o puede hacértelo ver, pero ya estaba ahí. Es correcto. Así es. Ok, perfecto. A ver, otra pregunta. ¿El tamaño importa para el placer o el dolor? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y regresamos con lo que empecé. El sexo anal tiene una parte psicológica muy importante. Entonces, a veces en nuestra mente puede, o en la mente del que lo practica, puede tener esa falsa sensación que entre más grande, más placer, ¿no? No siempre está ese mito que dicen si el tamaño importa, si la mujer siente más porque está muy grande o siente menos, ¿no? En el sexo anal sí hay una relación importante porque prácticamente la sensibilidad, ya sea para el placer y para el dolor, está en los primeros centímetros. Estamos hablando que los primeros 4 o 6 centímetros es donde está principalmente la sensibilidad. Ya más allá realmente no hay tanta sensibilidad. La sensibilidad la vas a seguir sintiendo en los primeros 4 o 6 centímetros, que es donde están los esfínteres. Pero sí da una sensación a veces psicológica de que un dildo muy grande o un pene muy grande nos va a hacer sentir más. Y no necesariamente, y sí todo lo contrario, pudiera lastimarnos, desgarrarnos y generarnos pues dolor, ¿no? Obviamente o un traumatismo a nivel de los esfínteres. Por eso, obviamente, también el sexo anal pues tiene estas reglas que hay que llevar, como ya dijimos una, que siempre debe ser con un método de barrera, pero hay otras dos que debe de ser siempre, debe de llevar un tiempo, en Ujú. el sentido de que los esfínteres, sobre todo uno, el esfínter anal interno es un esfínter que no podemos controlar. Entonces, este esfínter hay que irlo, pues, venciendo este tono que tiene, y esto se va a ir logrando en un tiempo determinado. ¿Cuánto? Varía en cada persona, Ok, porque no es lo mismo el que va a tener sexo anal por primera vez
que el que ya lo practica todos los días y ya lo ve como algo normal. Esa persona pues va a relajar más fácilmente el esfínter, lo que va a dar pues que sea esto más rápido, ¿no? Pero cada persona es distinta. Y lo último es que siempre debe de haber lubricación, siempre. A diferencia de la vagina, que se autolubrica, el conducto anal y el recto sí se lubrica, obtiene moco, pero realmente pues está más arriba. El conducto anal no lubrica, por lo cual pues puede llegar a ser doloroso, por eso siempre se sugiere que se utilicen lubricantes, principalmente de agua, y que obviamente se haga de forma despacio y de forma obviamente gradual, ¿no? Sí, ir dándole tiempo a la otra persona a que se vaya ajustando a la sensación, porque no estamos acostumbrados a que nadie toque esta parte, y bueno, ni siquiera tocarnos nosotros mismos de modo sexual, y mucho menos a que sea alguien más quien lo toque. Entonces, es algo que también por reacción del cuerpo aprieta, porque no estamos acostumbrados a que algo entre, sino que algo Es salga. En correcto. cuanto a los lubricantes que estabas diciendo, ¿hay alguno que no se recomiende? Pues más bien lo que ¿O se recomienda es que sean de agua. algo? ¿Mande? ¿O Sí, algo, alguna sustancia que no se recomiende? pues hay muchos lubricantes hechos con muchos químicos que ni siquiera uno sabe que tiene, ¿no? Muchos de ellos hechos a bases de aceites, que sí lubrican más, o sea, eso sí es una realidad. El problema es que muchos de ellos pueden dañar el preservativo, o sea, lo pueden Ok. romper, son más susceptibles a que rompan el preservativo por una parte. Por dos, estas sustancias que son masivas, obviamente si ayudan a lubricar más, también pueden irritar la mucosa rectal. Entonces, lo ideal es que sean a base de agua. Sí, obviamente se requiere estarse poniendo más lubricante de forma más frecuente. Los de aceite duran más tiempo, ¿no? O de otras sustancias, que digo, hay muchos, ¿no? Hay muchas opciones, pero lo ideal es que se utilicen de agua para obviamente no dañar el látex del preservativo y que obviamente también sea más natural con nuestro cuerpo, ¿no? Okay. Por ejemplo, saliva. La saliva no se debe de utilizar ya que también tiene bacterias, obviamente, entonces también la cantidad que le podemos poner de saliva no va a ser la suficiente, entonces no se recomienda lubricar con saliva. Ok, perfecto. Sí, es bien importante dejar claro que sí, que no, porque luego es como, bueno, pues no compré lubricante o para qué compro lubricante si tengo saliva. Es bien importante que esto no se utilice porque puede traer más problemas que Así beneficios. es. A ver, vamos por otra. ¿Hay problemas si se eyacula sin preservativo? Pues sí, o sea, obviamente pues el contacto sexual anal es un buen método anticonceptivo, ¿no? Ujú. Parece, hay gente que pregunta si se puede embarazar por el sexo anal. No, uno no puede embarazarse, pero obviamente sí, el no usar preservativo y el eyacular aumenta el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Ok. VIH, hepatitis B, todas las infecciones que mencionamos hace un ratito, pues obviamente con la eyaculación aumentan, además del uso previo, el no uso previo de algún método de barrera, ¿no? Entonces sí, ahora, el hecho de que tengas contacto sexual anal sin preservativo y eyacules por fuera, de igual forma no disminuye la incidencia de infección, o sea, pues bueno, eyaculo afuera, no importa, todo el previo en donde estuviste teniendo un contacto sexual constante, de igual forma es un factor de riesgo suficiente para poder contraer infecciones. No necesitas eyacular para poder contagiarte de algunas infecciones. Perfecto, eso es súper importante porque a veces como, bueno, si no eyaculo no pasa nada, pues puede ser que no pase nada en el plan de embarazos, pero eso también puede pasar, pero sexo anal con o sin eyaculación es posible una infección sin el uso de Correcto. preservativos. Ok. Otra pregunta, si duro mucho puedo lastimar a mi pareja. Sí, sí, obviamente, entre más tiempo haya una fricción y un roce, puede llegar a doler y obviamente haber más fricción, hay más riesgo de que haya, pues, microtrauma anal, ¿no? Entonces, además de que lo que platicamos, no hay una lubricación constante, ¿no? La vagina se está autolubricando siempre y cuando, bueno, exista esa excitación, ¿no? Pero el ano no se va a lubricar, entonces, pues habrá que estar poniendo más lubricante
y sí puede llegar a un punto que por más lubricante, si es un contacto sexual o muy rudo o muy prolongado, sí puede obviamente llegar a lastimar, ¿no? Ok. ¿Con qué tipo de, pues sí, objetos recomiendas que sea la estimulación y con cuáles de plano no los usen? Pues así que yo te digo, lo recomendable es que se utilicen juguetes sexuales para eso, ¿no? O sea, hay de hecho mil variedades, ¿no? En las sex shops, en internet, ya, o sea, uno encuentra de todo, ¿no? Pero que sean para eso, porque obviamente el utilizar, pues, pues, objetos que tenemos ahí en la casa o verduras o etcétera, pues sí lleva a que nos podamos lastimar, a que se puedan quedar estos objetos atrapados en el recto, cosa muy frecuente que a lo que nosotros los proctólogos nos dedicamos a estar sacando objetos del recto. Entonces, lo ideal es que sean, no importa cuál, pero que sean para eso, ¿no? Para un contacto sexual anal o para juguetes sexuales anales. Si son obviamente certificados, pues van a cumplir con ciertas características en cuanto al material del que están hechos y sobre todo algo muy importante, que deben de tener un tope. Este tope nos ayuda a que no se vayan para adentro. A diferencia de la vagina, que la vagina tiende a expulsar, el recto tiende a succionar. Entonces, es Okay. muy fácil que entre la lubricación, todo, de repente se nos vaya con lo que nos estamos estimulando o con lo que estamos estimulando a la pareja y se fue para adentro y ya no lo podemos sacar, ¿no? Entonces, muy importante que sean juguetes especializados para el sexo anal, que tengan un tope. Y bueno, siempre yo recomendaré también que tengan un criterio en cuanto a su anatomía, ¿no? Tú no lo sabes, si estás chiquita, estás chaparrito, etcétera, pues busca algo acorde a tu anatomía, ¿no? No puedes eh, utilizar el mismo quizás objeto que utiliza alguien que mide 3 veces que tú, ¿no? Entonces todo también debe ir acorde a nuestra propia anatomía, tamaño, complexión. Sí, porque a veces mucha gente se basa en el porno, porque realmente no hay educación sexual y entonces, ¿qué es lo que tenemos a la mano? El porno. Y es bien importante dejar claro que la pornografía pues sigue siendo ficción porque son películas, porque es editado, porque es gente que está entrenada para eso. Entonces es bien importante dejar claro justo lo que dices, que no voy a hacer como, yo lo vi en el porno y vi esta cosa gigantesca y sí se puede, sino que necesitamos cierta preparación y necesitamos justo lo que dices, estar, o sea, buscar algo acorde a cada anatomía. Así es, súper importante. Oye, y ahorita que hablabas de que de repente, o sea, que el ano tiende a succionar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué puede hacer alguien que de pronto tiene un juguete o está haciendo algo y lo perdió? ¿Qué sigue? Sí, ir al doctor. O sea, yo solamente recomendaría intentar extraerlo si hay forma, si todavía se puede observar parte del objeto por fuera del ano. Si ya no perder el tiempo con pinzas, dedos, porque usualmente lo que vemos es que se lastiman más de lo que logran sacarlo. Es muy difícil una vez que entró completamente poderlo sacar uno mismo, ¿no? Entonces, si ya no lo alcanzamos a ver, lo que es recomendable es ir pues con el médico, ¿no? Y en este caso también, no es que yo esté en contra del médico general ni nada, pero siento que sí es una pérdida de tiempo y deberías de ahorrarte y tomar el atajo, irte directamente con un especialista, en este caso un proctólogo. Eh, es raro que realmente haya una complicación muy grave, o sea, sí puede suceder, pero no realmente la gran mayoría de los objetos que sacamos del recto se sacan y no pasó a mayores, ¿no? Sí, obviamente puede haber perforaciones, también depende mucho del objeto que se haya introducido, pero la gran mayoría de las veces no pasa a mayores. Pero sí el estar manipulando, el meternos pinzas, obviamente por la pena, ¿no? De ir al doctor o a un hospital, se entiende, pero a veces puede llevar a más complicaciones, a más inflamación, a sangrado. Entonces, si se nos fue y no lo podemos, ya no está ahí, ya realmente sería pues buscar ayuda profesional. Sí, claro,
que a veces justo por la pena de ir a decirlo o de qué van a pensar, tratamos de hacerlo solos y nada más se complica todo. Y entonces es bien importante lo que dices, no pierdan el tiempo, no se lastimen más y mejor vayan con un especialista que les ayude. No pasa nada, están acostumbrados y los van a ayudar más de lo que ustedes se pueden ayudar solos sin tener idea de lo que están haciendo. Así es, completamente ese sería el consejo que yo les daría. ¿Ok? Y por ejemplo, ¿qué cuidados hay que tener después de, o sea, ya logramos tener esta relación sexual anal, ya sea con la penetración del pene, de un juguete, de la mano, de lo que sea? ¿Qué sigue? ¿Cómo tenemos el cuidado después de? Pues realmente después de, no hay así como un protocolo como tal, a diferencia, por ejemplo, de en una contacto sexual, no sé, vaginal, en donde se recomienda que la mujer vaya y haga y orine para que pueda barrer ciertas bacterias. Pues aquí realmente no habría mucho, siempre verificar que el condón no se haya roto, que esté completo, lo podemos llenar de agua y ver que no tenga ninguna fuga. Y ante cualquier, obviamente, dato de que algo haya salido mal, de que se haya roto el preservativo o que haya algún sangrado o cualquier cosa, bueno, sí acudir al médico, quizás tomar algunos laboratorios posteriores pues de control, ¿no? Sobre todo si se presentaran algún síntoma, ¿no? Algún dolor, alguna incomodidad, fiebre, secreción, cualquier obviamente síntoma posterior a un contacto sexual, sobre todo de riesgo o con alguna incidencia, pues sí, estar más pendientes ante cualquier situación. También en el caso de que hayamos tenido un contacto sexual, pues fortuito, con alguien que no conocemos, que no estamos seguros de sus prácticas sexuales, pero de ahí en fuera realmente no habría más tema, ¿no? Creo que mucho más importante la parte previa al contacto sexual, escoger bien a la persona, y esto es muy importante, quizás no lo hablamos, pero suena tonto, pero siempre hay que decirlo, o sea, otra de las reglas del sexo anal es que pues siempre tiene que ser consensuado, ¿no? O sea, no puedes, si la persona no está completamente segura, eh, no es que a nivel vaginal, pues sí se pueda, ¿no? Pero sí puedes tú llegar a generar un estímulo en la vagina que lubrique el ano, cuando no, no. Y al contrario, sí podemos llegar a lesionar, a desgarrar y a lastimar mucho si presionamos, si vamos a una velocidad que no, o a un ritmo que el receptor no lo está logrando. Y ante cualquier no, pues es no y ahí queda todo, ¿no? Siempre por eso es lo recomendable, pues hacerlo con alguien con quien tengamos mucha confianza para poder expresar todo lo que vamos sintiendo, nuestros miedos, etcétera, ¿no? Y es que justo tienes un punto súper bueno y es bien importante hablarlo antes, nada de que pues ya estamos acá en el toqueteo, en todo, y de repente, entonces, pues ya vamos a intentar la parte anal. O sea, es como, vamos a platicarlo antes, vamos a poner reglas, porque eso es bien importante. Lo que te decía, estamos muy acostumbrados a que nos eduque el porno y de repente, pues si ahí pasan de un lado a otro y no hay tema, entonces, pues aquí también lo hacemos y ni siquiera lo platican. Entonces, pues no pasa nada, voy a llegar y voy a penetrar. Y entonces es algo súper invasivo para quien está recibiendo. Entonces es bien importante que sea consensuado y que se vaya platicando de qué tanto más estoy dispuesta a tolerar, qué tanto más podemos seguir avanzando mientras, o sea, mientras los dos se sientan cómodos, porque a veces es como una persona quiere intentar penetrar y entonces pues el otro, el que está recibiendo, es quien tiene que ir dando la pauta. Y a veces es al revés, a veces el que está recibiendo es el que quiere recibir y tiene que también ir viendo que el que está penetrando se esté sintiendo cómodo. Claro, sí, sí, esto es de mucha confianza, de mucha comunicación. Y ahorita dijiste algo también muy importante, que también no lo hemos mencionado, pero sí es algo que hay que tenerlo en cuenta, de uno tampoco puede estar cambiando de orificio, ¿no? De que ahorita le doy tantito por aquí, ahora tantito por acá, porque obviamente llevamos de un área con muchas bacterias a un área donde también hay bacterias como es la vagina, pero bacterias pues que están acostumbradas a ese medio de un lado a otro, ¿no? Y eso obviamente sí puede generar pues mayor infección y otras infecciones a nivel
tanto vaginal como de vía urinaria, ¿no? Entonces, se hace esa práctica, ya se terminó, bueno, entonces se puede hacer por vía vaginal, ¿no? Pero no podemos estar cambiando en el mismo contacto sexual de un lado a otro. Sí, entonces, y cada vez que cambiemos de un lado a otro, se tiene que cambiar el preservativo por uno nuevo. Así es, completamente. Sí, eso es bien importante porque a veces es como, bueno, es la misma persona que tiene, no es la, o sea, sí es la misma persona, pero son lugares bien diferentes que, como dices, tienen bacterias bien diferentes que no podemos estar paseando de un lado a otro porque corremos riesgo de un montón de infecciones y pues qué necesidad. Así es. ¿Hay alguna otra duda con la que lleguen normalmente a tu consultorio que igual y no hayan preguntado aquí? Pues hay muchas a veces muchas dudas alrededor de las infecciones, del VIH, de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, hay pues personas que tienen contacto sexual anal de forma pues habitual y que eh, tienen mucho miedo, ¿no? De contraer VIH, ¿no? Sobre todo. Entonces preguntan mucho, pues, ¿cuáles son las alternativas, ¿no? Y hay muchas, ¿no? Primero que nada, obviamente, ser responsable, ¿no? Uh -huh. Intentar buscar una pareja estable, una pareja que conozcamos sus antecedentes, que podamos pedirle un historial médico. Y dentro de eso también hay medicamentos que pueden ayudar a que disminuya el riesgo de infecciones como el VIH, ¿no? Hay unas pastillas que son los PrEPs, que son unos antirretrovirales previos a la exposición, ¿no? Que si sabemos que quizás hoy vamos a estar teniendo un contacto sexual frecuente, pues prácticamente es casi como una vacuna para el VIH, ¿no? No es una regla, pero sí nos ayuda a disminuir de forma considerable. Entonces, siempre hay preguntas alrededor de eso. Yo les diría que a los que tengan esas preguntas se acerquen, ¿no? Con los especialistas, con sus médicos, con el urólogo, con el proctólogo, con quien le tengan confianza, con quien también domine estos temas. Es muy importante también en el sexo anal todo lo relacionado con el cáncer de ano, que va muy en relación con el virus del papiloma humano, que pues, lo hemos visto en incremento muy importante. Entonces hay muchas dudas. Muchos pacientes con contacto que practican sexo anal son portadores del VPH, del virus del papiloma, y un porcentaje no despreciable de ellos va a tener displasia y otros menos cáncer de ano, ¿no? Entonces, también la importancia de la vacuna para el VPH, buscar todas las herramientas y obviamente todos los métodos preventivos para tener una salud sexual, no solo anal, pues más segura, ¿no? Y es bien importante esto que comentas sobre vacunas, medicamentos, porque a veces es muy fácil automedicarse o decir, si tal persona está tomando esto, seguramente a mí me sirve y me lo voy a tomar también. Cuando tengamos duda, cuando queramos llevar una vida sexual activa y experimentar de distintas maneras, está bien, pero es bien importante acercarse a un profesional, a un médico especialista en esa área, para que nos dé el medicamento específico para lo que nosotros vamos a hacer y para nuestro estado de salud muy personal, porque todos estamos en lugares bien distintos en tema de salud y necesitamos de distintos medicamentos, de distintas prevenciones, que no es exactamente lo mismo para todos. Correcto, de acuerdo completamente. ¿Hay alguna otra sugerencia o alguna otra algo importante que les digas desde la parte médica, qué hacer, qué no hacer para tener el cuidado para un sexo anal mucho más saludable, placentero y seguro? Pues creo que hemos abarcado de forma general lo más importante. Creo que sí es una práctica que involucra mucha comunicación, pero que una vez que la podemos explotar, nos va a liberar, creo yo, esto ya es algo personal, no es que lo tenga evidenciado, nos libera de forma sexual importante, ¿no? No es nada malo, no es algo cochino, no es algo de homosexuales, es algo que pues debería de practicar toda la gente que así lo desee. Entonces, también es importante que si tuvimos algún primer contacto sexual anal y no fue pues el deseado, ¿no?
pues nos demos la libertad de poder trabajarlo con una terapeuta como eres tú, con un doctor, con un médico, si así obviamente lo quiere la persona, el paciente, para poderlo pues resolver, ¿no? Psicológicamente y poderlo volver a intentar, ¿no? Entendiendo que esto pues puede ser algo que le ayude a disfrutar más de su sexualidad. El punto más importante, quizás sea el que a mí me importa más por ser médico, es la parte preventiva, la parte de la responsabilidad del sexo anal, la parte de siempre entender a quién tenemos enfrente para respetar el no, respetar los límites, y de ahí en fuera pues realmente no hay nada suficientemente perverso mientras haya dos personas que lo quieren hacer, ¿no? O sea, no sé si me expliqué, ¿no? Sí, claro. Yo siempre digo que se vale jugar a lo que sea siempre y cuando todos los involucrados estén de acuerdo. Estén de acuerdo, sean mayores de edad, porque y obviamente, bueno, Bueno, es importante, sí, tengan sí. la madurez suficiente para poderse, poderse hacer cargo de los riesgos y complicaciones de tener pues contacto sexual, no solamente anal, y obviamente de lo que implica, ¿no? Un acto sexual. Y dices algo bien importante, o sea, además de ser mayor de edad, de estar consciente de, o sea, de los beneficios y consecuencias y los riesgos y absolutamente todo lo que implica un contacto de este tipo y que además que no nos dé miedo o que no nos dé pena preguntar, porque a veces es como, ay, qué vergüenza, qué va a pensar el doctor si llego y le pregunto cómo puedo tener mejor sexo anal, o qué va a pensar la terapeuta si le digo intenté sexo anal y quedé aterrorizada. Entonces, no pasa nada, preguntar es bueno, preguntar nos ayuda a disfrutar más de nuestra vida sexual. Así es, ¿no? Hay que quitar ese tabú con esta parte, pues con el sexo, también con el ano, ¿no? Hay que también hablarle con sus nombres, con sus partes, con cómo se debe, sin pena, sin vergüenza, sin risitas, las cosas como son, y, y no dejar de ir a pedir ayuda, de poder pedir consejo, de preguntar, de investigar. Digo, ya hay una gran ventaja ahora que existe esto, por ejemplo, el Instagram. O sea, ahorita mucha gente puede estar saliendo de las dudas sin tener que haber sacado una consulta, sin tenerle que preguntar a alguien. Ya está. Entonces, ya no hay pretexto realmente para estar bien informado. Simplemente también hay que ver, porque también en el Internet tiene pues muchos mitos, muchos falsos influencers, falsos Especialistas. influencers, ¿no? Que se creen health coach, médicos, y que no lo son, y que a veces pueden no solamente no dar información verídica, sino al contrario, dar información falsa que puede, pues fake news, ¿no? Entonces, siempre buscar fuentes científicas o gente certificada o gente con pues los certificados suficientes para poder hablar de un tema en específico, ¿no? Claro, y eso que dices es bien importante. Hay que fijarnos de dónde sacamos la información, porque a pesar de que hay un montón de información en la red, también hay mucha desinformación. Entonces, siempre buscar que la fuente sea algo confiable, que sea un especialista de verdad, que tenga información más, pues sí, más confiable en general, porque a veces nada más por esto de obtener seguidores, obtener esta fama, de pronto dicen un montón de cosas que no son así, un montón de barbaridades, que en lugar de que disfrutemos más, nos metemos en problemas o nos arriesgamos mucho más. Así es correcto. Siempre intentar buscar, ya sea en internet o buscar un médico, pero siempre intentar buscar fuentes lo más científicas o lo más certificadas para obviamente pues no caer en estas fake news o no en malas prácticas, y quitarnos la pena también de preguntarlo a quien le tengamos la confianza, ¿no? Quizás puede ser nuestra mamá, nuestro hermano, no tienen que ser ellos especialistas, pero quizás tengan una experiencia y al menos sí sabemos que son gente de confianza, ¿no? En vez de buscar al amiguito, a la tía, quizás buscar a gente que le tenemos confianza, y si esas personas tampoco tienen información, pues buscar quien la tenga, ¿no? Y pues abrirnos a nuestra sexualidad sin miedo, pero pues con responsabilidad, ¿no? Me encantó eso que, como lo dijiste, o sea, abrirnos a nuestra sexualidad sin miedo y con toda la responsabilidad para poder disfrutar. Así es. Muchas
muchas gracias por habernos acompañado, por habernos explicado todas estas cosas. Me dio muchísimo gusto estar aquí compartiendo contigo. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, el doctor Juan Pablo, coloproctólogo en Los Cabos, les puede ayudar y les puede ayudar a tener una salud, una mejor salud sexual, una mejor salud anal y de toda la zona. Y cualquier cosa que necesiten igual conmigo, pues bueno, yo soy psicóloga y sexóloga y también estoy dispuesta para ayudarles. Sí, pues bueno, te agradezco primero que nada la invitación, el tiempo y el espacio para hablar de este tema, que es realmente muy padre también, puede llegar a ser hasta muy, pues relajante, ¿no? Que poder liberar y poder hablar decir la palabra no 27 veces sin que nos sintamos, perseguidos, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación. De igual forma, si las dudas que no se hayan podido contestar porque no nos acordamos ahorita o porque se nos pasó por el tiempo, pues que las sigan preguntando ahí en la cajita o en los comentarios y con mucho gusto las podemos ir contestando a lo largo de la semana. Y bueno, pues aquí estamos a la orden, lo que se les ofrezca. Te mando un saludo, Moni, muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien. Bye bye.